Señor Jesús. Bueno, ¿qué tal si buscamos entonces en nuestra Biblia Efesios capítulo 2? Vamos a una vez más leerlo. Efesios 2, versículo 1. Señor Jesús. Y dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Señor Jesús. Amén. Versículo 5. ¿Qué tal si leemos este versículo? Y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Una vez más, hermanos, vamos a leerlo. Ya sabemos que vamos a leer el versículo 1 junto con el versículo 5. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Alabado sea el Señor. Oh Señor Jesús. Bueno, como corresponde, hermano, hoy nos compete revisar la palabra, el encargo de esta semana, que lleva por título La supereminente grandeza del poder de Dios en la producción de la iglesia. Y este encargo tiene, esta palabra tiene como base bíblica Efesios capítulo 1, versículo 19 y Efesios capítulo 2 del 1 al 10. Señor Jesús. Es importante ver, hermanos, que estamos nosotros revisando el libro de Efesios. Y el libro de Efesios trae una fuerte carga con respecto a que nosotros podamos ver la iglesia. Efesios 1 nos mostró la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu. En el capítulo 1 vimos que la obra del Padre es que Él nos escogió y nos predestinó. La obra del Hijo es que Él nos redimió. Él nos compró. La redención fue la obra del Hijo. Y la obra del Espíritu Santo es que el sellar, es aquel que nos sella. Vemos la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la vida del creyente. Todas estas palabras que estamos revisando en nuestro alimento diario realmente no busca llenarnos de información. Pablo tenía una fuerte carga porque realmente la iglesia en Éfeso era una iglesia donde él estuvo con ella 3 años. Pablo, una de las iglesias que duró más tiempo con el apóstol fue la iglesia en Éfeso. Duró Pablo con ella 3 años. Eso lo muestra el libro de los Hechos, cuando en el capítulo 20 dice que él estuvo con ellos 3 años, día y noche. Predicaba y les exhortaba, les enseñaba. Es decir, que fue una iglesia que realmente tenía mucho conocimiento en cuanto a las verdades de Dios, en cuanto a la doctrina de Dios, pero carecía de poca experiencia, es decir, poca realidad. Y lo que el apóstol nos está mostrando acá, que la iglesia no es una religión. La iglesia no es un sistema religioso humano hecho por el hombre. La iglesia se origina en Dios. Amén. Y es para Dios. La iglesia, aunque está formada de personas en esta tierra, tuvo su origen en el corazón de Dios y en el propósito del plan de Dios. Por eso nosotros necesitamos percibir esto, porque quizás nosotros veamos que la iglesia sea
algo terrenal, algo humano, algo que está diseñado por el hombre, ¿no? Orquestado por la organización humana, que debe haber organización en la iglesia, debe haber coordinación entre los hermanos, pero esa coordinación tiene una fuente que es el poder de Dios. Es Dios mismo como el Espíritu en el hombre. Efesios 2:1, hasta ahora nosotros habíamos visto, ¿no? Muy maravilloso lo que Dios estaba explicando, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero Pablo abre un paréntesis, porque Pablo desarrolla la redención. Para que haya redención debe haber muerte. Si no hay muerte, no hay derramamiento de sangre. Cristo tuvo que derramar su sangre, morir en la cruz, para luego resucitar. Y en su resurrección, que es lo que dice el versículo que leíamos, junto con el versículo 1 y el versículo 2, porque normalmente nosotros leemos en qué momento nos dio vida Jesús. ¿En qué momento recibimos la vida de Dios? El versículo 1 claramente nos dice, y Él nos dio vida. Amén. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estaba muerto en vuestros delitos y pecados. Esto es algo que no, como les mencionaba, hermanos, algo que nos debe impactar de manera profunda. De la manera profunda, si nosotros no percibimos de dónde y de qué condición Dios nos sacó, amado hermano, nosotros no estaremos preocupados tampoco por la salvación de las personas. Las personas se encuentran muertas. Muchas veces nos lamentamos por la muerte de una persona, ¿cierto? Hace poco en esta ciudad hubieron muchas muertes. Personas, unas fueron asesinadas, otras murieron por asuntos causados de ellos mismos y otras por asuntos naturales. A nivel de toda la tierra hay miles de muertes y mucho más en este tiempo donde hay guerras, pestes y enfermedades. Y es verdad que la muerte del hombre es algo que, bueno, hermano, como les decía, Señor Jesús, vea, este joven que acaba de entrar es un ejemplo, hermano, de lo que hemos estado hablando. El domingo pasado llegó también el señor Tito después de la reunión. Y este domingo, bueno, llegó Eri, ¿verdad? Y eso muestra que Dios quiere salvar. Lo que pasó también, considero que con el esposo de nuestra hermana María, también el mismo dio testimonio. Qué curiosidad, hermano, que cada vez que estoy enfermo hablo con ustedes. Y eso demuestra que el hombre está en una condición de muerte y necesita la vida de Dios. Nosotros, como le mencionaba, necesitamos ser fuertemente impresionados, hermano. Realmente esto no es simplemente Pablo. Yo creo que una de las cosas, hermano, que más terrible para el ser humano es enfrentarse a la muerte. Nosotros sabemos que todos vamos a morir, pero cuando nos encontramos en ese escenario, cuando también la muerte toca muchas veces a la puerta de nuestra familia, vemos un ser querido, realmente eso conmueve lo más profundo de nuestro ser. Y eso demuestra que lo peor que puede pasar a un ser humano es estar muerto. Y el hombre estaba muerto. No solamente estaba muerto, como le decía al principio de esta reunión, sino que estaba descompuesto. Una cosa es estar muerto y otra cosa es estar muerto
descompuesto. Por eso el versículo 3 dice que, el versículo 2 después dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. Es decir, la muerte estaba operando en el ser humano, descomponiéndolo, descomponiendo su conducta, descomponiendo su vivir. Entonces hoy vemos que el hombre realmente en ese estado de descomposición, como dice la hermana María, ¿no? Uno ve un hombre realmente sumergido en el pecado, ajeno a la vida de Dios, y muchas veces uno se espanta, ¿no? Se atemoriza. No es fácil ver un muerto descomponiéndose. En estado de descomposición. Es algo fétido, algo que hiede, algo que las personas no quieren estar cerca de él. Y así en nosotros nos encontrábamos, muertos, hermanos. Que el Señor tenga misericordia y pueda abrir nuestros ojos, pueda realmente impactarnos con esta visión. Que no solamente éramos personas que habíamos transgredido algunas leyes o habíamos cometido algunas faltas. No solamente, porque decirlo de esa forma es que como que el hombre podía corregirse por sí mismo. Es decir, si usted dice: no, bueno, yo simplemente había cometido alguna falta, había cometido algunos errores, bueno, es como que yo puedo enmendar mi situación. Pero el hombre no podía. Ningún muerto puede levantarse por sí mismo. Necesita un poder mayor que el de la muerte para poder levantarlo de esa situación. Quizá una persona que haya cometido una falta piense en remendar su situación, pero un muerto no puede hacer más nada. Nosotros estábamos en una condición muy negativa, pero Dios, amén. Versículo 4, pero Dios, hermano, diga conmigo, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. El Señor pudo haberse defraudado de nosotros, decepcionado, desechado. ¿Cierto? Dios pudo haber hecho otro hombre, pero Dios es rico en misericordia. Amén. Dios no nos desechó. Fácilmente nosotros desechamos, ¿verdad?, lo que nos sirve. Pero Dios no nos desechó. Dios nos viene a restaurar. Dios viene a restaurar nuestra vida. Dios viene a restaurar nuestra familia. Dios viene a restaurar todas las cosas. Pero a través de este poder que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. Por eso el versículo 19 dice que Dios desea que conozcamos. Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál. Pero vamos a leerlo hasta allí y vamos a unirlo con el versículo 19. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Señor Jesús, ¿por qué hice esto de unir estos dos versículos? Porque realmente el apóstol quería el Espíritu Santo quiere que realmente los creyentes sepan tres cosas. La primera es la esperanza a la que nosotros hemos sido llamados. La segunda, cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Y el tercero es el poder
la supereminente grandeza de su poder. Amado hermano, la iglesia es viviente. La iglesia no es un organismo, una organización de personas. La iglesia es un ente vivo. No porque estemos vivos, sino porque tenemos la vida que Dios, que operó en Cristo, levantándolo entre los muertos. Por eso es que si nosotros queremos llevar adelante nuestra vida cristiana, no la podemos llevar por nuestra propia fuerza. Muchas veces usted ha escuchado y yo he escuchado y lo hemos dicho nosotros mismos. Ser cristiano es difícil y es verdad. Ser cristiano es difícil por nuestra propia fuerza. Es imposible vivir la vida de Dios por nuestra propia fuerza. Es imposible. No lo puede hacer. Nosotros no podemos. Podrá usted de repente ser bondadoso con algunos, con los que le hacen bien. Pero es difícil ser bondadoso con los que le hacen mal. ¿Verdad? Veíamos al principio de esta reunión. Es difícil. Con respecto, hablábamos sobre la vida matrimonial. Es difícil. ¿Por qué mucha gente no se casa? Es difícil, hermano. Porque usted está casándose con un ser imperfecto. La gente no se casa y le cuesta más a la persona que ya conoce a su cónyuge. Quizá cuando no se conocen y a tomar ese paso sin conocer a la persona, bueno, es un poco fácil, ¿no? Porque no lo conoce. Porque una cosa es el noviazgo cuando tú no vives con esa persona y otra cosa es después de vivir con esa persona. Son dos cosas muy distintas. En el noviazgo son ángeles, ¿no? Los novios son ángeles, lo más hermoso, más bello que existe. Pero cuando se casan y ya como las personas han visto las experiencias de otros o han tenido experiencias, dicen, no, para yo casarme no, yo no me caso. ¿Por qué? Porque saben que las personas tienen defectos. Y en el matrimonio hay que lidiar con esos defectos, soportar con paciencia siempre, ¿no? Y en las etapas de su cónyuge, de cada matrimonio, porque de repente en la vejez tiene otro defecto, ¿verdad, hermano? Señor Jesús. Entonces así es el ser humano. El pecado corrompió al hombre y en estado difícil nos cuesta tener una vida que expresia a Dios, pero Él nos dio vida. Amén. Diga conmigo, Él me dio vida. Señor Jesús, el Señor me dio vida. Señor Jesús, me dio vida y esta vida opera en nosotros. Pero ¿para qué el Señor nos dio vida? Porque cuando el Señor Jesús derramó su sangre en el Calvario, ya Él prácticamente, ya Él nos había justificado. Por la sangre de Cristo somos justificados. Pero Él nos dio vida con un objetivo. Dice el versículo del capítulo 2. Vamos a leerlo. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque, amén, aquí está la razón, porque
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Diga, fui vivificado para buenas obras. Amén. Fui vivificado para buenas obras. Dios nos dio vida con un objetivo, hermano, para que nuestra vivir sea expresando una vida de buena obra. ¿Y qué mayor buena obra puede hacer usted? Sino ofrecerle la salvación, esta salvación a una persona. No hay una mayor o buena obra. Yo le pudiera haber dado el agua a ese joven que acaba de entrar. Y ya, ¿hice una buena obra o no hice una buena obra? Sí, darle buena y hasta le pudimos haberle dado agua y comida. Coca-Cola, hasta nos estaba pidiendo Coca-Cola. Pero eso, como dijo el Señor Jesús, el agua que le pude haber dado iba a volver a tener sed, pero el agua que le dimos cuando recibió al Señor, ¿verdad? Le hicimos, oramos por él, va a saltar para vida eterna. Lo iba a sacar de la condición de muerte, la condición que lo mantiene esclavizado por el pecado. Porque la muerte es una cárcel, ¿sabe? La muerte te encarcela, no simplemente es una condición donde el hombre se mantiene inactivo. La muerte es una cárcel. Una persona que está presa no puede hacer nada. ¿Y por qué el hombre a veces no puede salir de su condición? Porque está presa por la muerte. Pero el poder de resurrección, cuando nosotros abrimos nuestra boca, oramos por la persona, predicamos el evangelio, le estamos haciendo una buena obra. Porque lo estamos levantando de la situación negativa que se encuentra. Pero para eso yo tengo que percibir en mí mismo que ese es el mayor milagro que Dios ha hecho en mi vida. No es que Dios me dé dinero. No es que Dios me dé una casa. No es que Dios me dé un buen estilo de vida. Gloria al Señor si lo podemos tener. ¿Verdad, hermano? Porque de nada sirve si estamos muertos. De nada sirve el hombre. Un hombre que tenga todo el dinero del mundo. Lo dijo Bill Gates. La cama más cara es la cama de un hospital. Lo dijo un hombre en este siglo. Uno de los hombres más ricos que ha habido en este siglo sobre este planeta. El hombre. La cama más cara es la cama de un hospital. ¿Cuánto deseaba ese hombre? No, el que esté en el lecho de muerte, levantarse, hermano. Señor Jesús, por eso necesitamos percibir nosotros mismos, amados, ser conmocionados, decirle, Señor, abre mis ojos. Yo quiero ver realmente. A veces tenemos un buen concepto de nosotros. Pero el Señor está quitando ese buen concepto de nosotros, diciendo, tú lo estabas muerto, tú no servías para nada, ya tú estabas listo, estabas descomponiéndote, pero yo te saqué, amén, yo tuve misericordia y no permití que te siguieras destruyendo, y yo te saqué, metí mi mano en la muerte y te saqué de ese lugar. Hoy Dios quiere que nosotros, aquellos que han disfrutado esta gracia de ser salvos, puedan dárselo a otros. Puedan extenderlo, porque como les dije el fin de semana pasado, Dios, el Padre, predestina y nos elige. El Cristo nos redime. El Espíritu Santo nos sella. Pero ¿a través de quién nos sella? A través de la predicación del Evangelio. Amén. Efesios 1:13 dice,
en él también, habiendo oído la palabra de verdad. Pero ¿quién habló esta palabra de verdad? No fue el Espíritu Santo, de manera directa. Fue el Espíritu Santo, pero ¿a través de quiénes? De los que hablan el Evangelio. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso Pablo abre este paréntesis para mostrarnos el plan de la redención. El plan de cómo Dios operó en Cristo para sacarnos de entre los muertos y darnos vida para llevar adelante la comisión de Dios. Dice el versículo, todo esto ocurrió cuando Cristo muere y resucita. Eso fue hace muchos años. Por ejemplo, yo recibí al Señor cuando tenía 8 años de edad. Pero fue en el año, ¿cuánto? Como en el año 1997. Más o menos. ¿Sí? No. En el 2000, en 1990 más 8. Sí, 1997, porque yo nací en el 1979. Es decir, en 1997 yo recibí al Señor. Cuando yo oí el Evangelio y creí en mi corazón, lo que ocurrió hace casi 2000 años se hizo efectivo en mí. Porque el Señor no murió, no resucitó en el año 1997. El Señor resucitó cuando, después, en el año casi 2030, en el año 30 de esta era. Es decir, hace casi 2000 años, hermano. Nosotros recibimos esto por la fe. La fe es el medio, es la llave, el portal en la cual nosotros podemos volver a abrir en una dimensión. Nosotros entramos en una dimensión celestial. La iglesia, Dios quiere alcanzar muchas personas en esta ciudad, pero requiere de que nosotros tengamos fe. Si esa fe que nos abrió el portal para recibir la vida de Dios en el comienzo de nuestra vida cristiana, es la fe que necesitamos en la palabra que oímos. En la palabra que oímos, porque el versículo que acabamos de leer de Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, nosotros habiendo creído en él, esa fe que nosotros recibimos, debemos usarla cuando oímos la palabra de verdad. Usted ahorita está oyendo ¿qué? ¿Qué está oyendo? La palabra de verdad. ¿Qué necesita usar? Usted quiere que el poder siga operando, porque por eso que muchos creyentes le dice, hermano, pero es que vivir la vida cristiana es muy difícil. Sí, es difícil si la quieres usar tu fuerza. Porque al principio nosotros recibimos la fe y creemos, sí, Señor, gracias, y creemos que tú muriste en la cruz, pero inmediatamente queremos usar nuestra fuerza para vivir la vida en el Señor, ¿sí o no? Queremos portarnos bien, queremos hacer las cosas bien, pero no usamos la fe. Oímos la palabra, pero no aplicamos la fe, esa misma fe que aplicamos cuando nosotros creímos. Por eso el encargo de esta semana es mostrarnos el camino o la forma de cómo esta vida opera en nosotros. Es curioso, amado hermano, que el capítulo 2 de Efesios termine con esta frase. Señor Jesús, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor,
en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El capítulo 2 de Efesios termina hablando de que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es ese fundamento? Es Cristo. Es la revelación que Dios trae a través de sus santos apóstoles y profetas. Es lo que dice el versículo 5 del capítulo 3 de Efesios. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El Señor nos está mostrando un principio esta semana. ¿Cuál principio? El principio cómo este supereminente poder opera en la iglesia. Este supereminente poder operó en nosotros cuando nosotros oímos la palabra de verdad, a través de la persona que nos predicó. Pero hoy, estando en la iglesia, este poder opera cuando Dios envía su palabra a través de sus santos apóstoles y profetas. Y nosotros creemos en ella. Creemos en esa palabra. Tocamos esa palabra, ejercitamos nuestro espíritu en la palabra. Toda la palabra, hermano, toda la palabra, la Biblia, es el hablar de Dios. ¿Cuántos creen esto, hermano? Toda. Pero nosotros necesitamos percibir que Dios es un Dios vivo. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios vivo? ¿Cuántos creen que Dios está acá en este lugar? Entonces lo que Dios habla en este lugar a través de sus profetas no es el hombre, es Dios. Por eso nosotros necesitamos creer. Amén. Señor Jesús, yo creo, hermano, que todos estos días Dios ha manifestado todas estas cosas. Es para que nosotros creamos. Porque a veces nosotros necesitamos ver hechos grandes para poder creer. Para poder ver que Dios está entre nosotros. Dios está entre nosotros. Dios está dentro de nosotros porque está entre nosotros porque Él nos está hablando su palabra. La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Entonces la iglesia es edificada. Este poder sigue operando para edificar a través de la iglesia, a través de su palabra que Dios envía. Por eso es importante que nosotros podamos apreciar la palabra que estamos recibiendo. Podamos orar la palabra. Podamos meditar en ella. No solamente podamos realmente oírla, venir a escuchar un mensaje, leer el alimento diario y ya, hermano. Necesitamos decirle, Señor, ayúdame a poder permitir que esta palabra opere en mi vida. ¿Y cómo va a operar? Si nosotros no la ponemos en práctica. ¿Cómo va a operar si nosotros no ponemos en práctica la palabra que estamos recibiendo? Dios hoy nos está diciendo que desea que seamos un canal de la gracia de Dios. Dios quiere sacarnos a cada uno de nosotros de la condición de muerte, porque por una parte Dios lo hizo, pero no es cierto que aún la muerte a veces opera en nosotros. Cuando opera la muerte, usted percibe que la muerte está operando en usted cuando realmente no está siendo útil para Dios. Dios nos dio vida para buenas obras. Dios nos dio vida para que esa vida pueda ser extendida a otro. Vea que el hombre, cuando nosotros nos encontramos sumergidos en nosotros mismos, toda la semana, en nuestros pensamientos, en nuestras necesidades. ¿Cómo está
¿Cómo está este mundo, hermano? El mundo está detrás del sustento, detrás de las situaciones que están pasando, detrás de todo lo que, de la moda, de la música. Esa es la corriente de este mundo. Cuando el creyente simplemente vive detrás y no es movido por el Espíritu Santo, y el mover del Espíritu Santo hoy es lo que Dios está haciendo en la iglesia. Amén. ¿Cuál es el mover que Dios está trayendo a la iglesia? Bueno, Él puede orar por usted, ¿verdad? Eso muestra que yo inmediatamente, yo estoy conectado. Yo necesito, Señor, sácame. Por eso nosotros necesitamos tener una meta diaria. No es una cuestión de que nosotros queramos traer personas simplemente a la iglesia, hermano, o llenarla. Dios quiere primeramente operar en nosotros, porque nuestra mente todavía está muy natural en nosotros mismos, en que si comemos, no comemos, y está bien que necesitamos pensar en esto, en que necesitamos el trabajo, pero pregúntese, ¿cuánto de la semana yo pienso a quién yo voy a salvar? ¿A quién yo le voy a predicar el evangelio? Por eso que Dios nos está brindando herramientas como el poder orar por usted, el ministerio de mujeres, que lo que coordinamos para la próxima reunión del ministerio de mujeres pueda producir un resultado, hermano. Nosotros necesitamos orar y decir, Señor, yo quiero que esta vida que operó en mí también opere, tú me uses como un canal para que opere en otra persona. No puede ser, amado, que nosotros retengamos el agua que está en nosotros. Podemos orarle al Señor en esta semana y decir, Señor, yo quiero que esta vida que está en mí pueda fluir, pueda operar a través de mí y a través de mí para otra persona. ¿Cuánto quieren esto, hermano? Señor Jesús. Señor Jesús, necesitamos volver a nuestro espíritu y ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y orar en esta tarde, ¿no? Ya casi tarde. Decirle, Señor, yo quiero que tu vida opere. Amén. Vamos a orar por la actividad de mujeres que vamos a tener próximo domingo. Realmente no que tengamos como meta, porque si nosotros lo hacemos por nuestra propia fuerza, no vamos a atraer a nadie. El único que puede dar vida es Dios. Pero nosotros necesitamos salir de esta reunión creyendo en que Dios puede operar en nosotros para traer a otra persona a este lugar. Para transferir a esa persona de la muerte a la vida. Amén. Y en eso sabemos que nosotros hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a la persona. Amén. Señor Jesús, que podamos, este próximo domingo, podamos llenar este lugar. Amén. No solamente traer uno. Sí, hermano, porque es un supereminente poder. ¿Cuánto creen que Dios puede llenar este lugar? Amén. Dios transformó el agua en vino. Pero necesitamos nosotros primeramente querer que esto sea lleno. Amén. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Que el Señor nos ayude, amado. Amén. ¿Qué tal si oremos? Señor Jesús, te damos gracias. Gracias porque tú nos sacaste de una condición de muerte. Tú nos diste vida, Señor. Señor, hoy queremos ser estos canales por el cual tu vida en resurrección, tu supereminente poder, puede operar en nosotros primeramente. Señor, sacarnos de toda condición, Señor, negativa, de toda condición, Señor, de opresión que nos impide avanzar contigo, con fuerza. Señor, no queremos tener límite.
Queremos que tú puedas avanzar con fuerza en medio nuestro, en nuestra familia, Señor, en nuestro entorno. Opera de manera poderosa. Ensancha nuestro corazón. Saca toda incredulidad en nosotros. Ayúdanos a creer en tu palabra. Señor, que tú nos has dado tu poder. Señor Jesús, llénanos de compasión. Señor, llévanos a ver la condición que estábamos y que aún quieres sacar a otras personas que están en esa misma condición. Perdónanos, Señor, por no haber visto, Señor, por considerarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a avanzar contigo, Señor, en tu iglesia. Bendice tu iglesia en Calabozo. Bendice a tus hijos, Señor, en esta ciudad. Señor Jesús, bendice a los hermanos que no pudieron estar entre nosotros. Señor, alcanza. Bendice, Señor, la vida de nuestro hermano José. Señor, tú lo has traído a tu iglesia una vez más. Señor, a que él permanezca, se afirme, se establezca. Señor amado, a mi hermana Imeldi, oramos por ellos, Señor. Oramos para que tú lo alcances, Señor. Tú puedas liberarlo para el matrimonio, para que ellos se puedan casar. Oramos, Señor, para que tú puedas operar, Señor, en nuestra vida, en mi familia, Señor, en Dana, en cada uno de nosotros. Podamos, Señor, dar testimonio de tu poder, ser vivientes. Oh, Señor, ser enérgicos, ser avivados. Señor Jesús, ser fervientes. Señor, llénanos de entusiasmo. Sácanos de toda pasividad. Oh, Señor Jesús, llénanos de ti, Padre. Oh, Señor Jesús. Amén.